El cártel de las sombras invadió un rancho. Jamás imaginaron quién era el campesino. 5 camionetas Chevrolet Silverado negras levantan polvo en el camino de terracería que conduce al rancho La Esperanza en las afueras de Colima. 12 sicarios del cártel bajan armados con fusiles de asalto, chalecos tácticos y radios que crepitan con órdenes secas. Buscan fusiles AR-15 y cocaína que un ex-sicario rival escondió antes de desaparecer. Lo que no saben es que el único hombre en ese rancho, un campesino descalzo con sombrero viejo y ropa rasgada, es el comandante Alejandro Mendoza. Agente encubierto retirado de fuerzas especiales que desmanteló células del narco. Las armas que buscan ya están en manos de la fiscalía y la señal de emergencia que Alejandro activó ya viaja hacia operaciones especiales en Guadalajara. Los sicarios rodean el granero sin imaginar que acaban de entrar a la última trampa de un hombre que vivió años esperando este momento. Alejandro Mendoza lleva años arando la misma tierra bajo el sol de Colima. Sus manos están curtidas por el trabajo, su espalda doblada por las horas en el campo, su rostro marcado por arrugas profundas que parecen surcos. En tierra seca. Para los vecinos del pueblo es solo don Alejandro, el campesino callado, que vende maíz y frijol en el mercado los sábados, que saluda con la cabeza gacha y nunca habla de su pasado. Nadie sabe que antes de convertirse en campesino, Alejandro fue comandante de fuerzas especiales durante años. Nadie sabe que infiltró células del cártel de Sinaloa, del cártel del Golfo, del cártel de las sombras, cuando apenas comenzaba a expandirse por Jalisco. Nadie sabe que las medallas militares escondidas en la pared del granero representan operativos donde capturó a sicarios, decomisó cocaína y salvó vidas de civiles atrapados en fuego cruzado. Alejandro despierta, prepara café en una olla de peltre abollada, come tortillas con frijoles refritos, se pone su sombrero de paja desgastado y sus guaraches viejos. Sale al campo cuando el cielo todavía tiene ese tono violeta que precede al amanecer. El aire huele a tierra mojada por el rocío nocturno, a hierba fresca, a leña quemada de la casa vecina. Alejandro toma su azadón, el mismo que usa desde hace años, y comienza a trabajar la tierra en surcos perfectamente rectos. Sus movimientos son lentos, metódicos, casi meditativos, pero sus ojos nunca dejan de escanear el horizonte porque Alejandro Mendoza nunca dejó de ser soldado, solo aprendió a parecerlo. Alejandro escucha el rugido de motores en la distancia, levanta la vista y ve 5 camionetas negras levantando nubes de polvo en el camino de terracería. Su corazón no se acelera, sus manos no tiemblan, simplemente clava el asadón en la tierra, se limpia el sudor de la frente con el dorso de la mano y espera. Las camionetas se detienen frente al rancho formando un semicírculo perfecto. 12 hombres bajan armados hasta los dientes. Fusiles AR-15, pistolas Glock en las caderas, chalecos tácticos con el logo discreto del cártel de las sombras bordado en negro sobre negro. El jefe de los sicarios es un hombre con cicatriz en la mejilla izquierda, tatuaje de calavera en el cuello, mirada fría como hielo. Se acerca a Alejandro con pasos lentos, deliberados, calculados para intimidar. ¿Dónde está el cargamento?, pregunta el jefe sin saludar, sin presentarse, sin perder tiempo en cortesías. Alejandro lo mira desde abajo del ala de su sombrero. No responde. El jefe da un paso más cerca. Te hice una pregunta. Viejo. Fusiles y coca. Sabemos que el serpiente los escondió aquí antes de que lo ejecutáramos. Así que vas a decirnos dónde están o te vamos a hacer hablar de otra forma. Alejandro. Escupe en la tierra seca. Aquí no hay nada más que maíz y frijol, señor. Llevo años trabajando esta tierra. Nunca he visto fusiles ni drogas. El jefe sonríe sin humor, hace una seña con la mano. 2 sicarios agarran a Alejandro por los brazos, lo levantan del suelo y lo arrastran hacia el granero, mientras sus pies descalzos dejan surcos en la tierra polvorienta. Dentro del granero huele a madera vieja, a heno seco, a aceite de motor rancio. Hay herramientas colgadas, enganchos oxidados, sacos de semillas apilados contra la pared, una carretilla volcada en la esquina. Los sicarios arrojan a Alejandro contra el suelo de tierra compactada. El jefe se agacha frente a él,
Saca una pistola Glock 19 de su funda y la apoya contra la frente de Alejandro. Última oportunidad, campesino. ¿Dónde están las armas? Alejandro cierra los ojos, respira profundo. El aire dentro del granero es denso, caliente, cargado de tensión. Puede sentir el metal frío de la pistola contra su piel. Puede oler el sudor del jefe mezclado con colonia barata. Puede escuchar los pasos de los otros sicarios registrando cada rincón del granero y entonces escucha algo más. El sonido inconfundible de madera astillándose cuando uno de los sicarios golpea la pared del fondo con la culata de su fusil. Jefe, grita el sicario, aquí hay algo. El jefe se levanta. Camina hacia la pared del fondo. Alejandro abre los ojos, sabe exactamente qué acaban de encontrar. El sicario arranca tablones de madera podrida, revelando un espacio oculto detrás de la pared. Pero no hay fusiles, no hay cocaína. Hay medallas militares enmarcadas en terciopelo rojo. Hay fotografías en blanco y negro de un hombre joven con uniforme de fuerzas especiales, el mismo rostro. Que ahora pertenece al campesino descalzo tirado en el suelo. Hay un certificado oficial con sello dorado que dice, Comandante Alejandro Mendoza, Operaciones Encubiertas, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Y hay una carta de retiro honorífico firmada por el secretario de Defensa Nacional. El jefe lee el certificado. Su rostro cambia, la confianza se evapora, el miedo entra como agua fría. Maldito, susurra el jefe. Eres tú, eres el comandante fantasma. Alejandro se levanta lentamente del suelo, se sacude el polvo de la ropa rasgada, se acomoda el sombrero viejo y sonríe por primera vez en años. Las armas que buscan ya están en la fiscalía. Yo las intercepté, yo las documenté, yo las entregué. Fue mi última misión antes del retiro. ¿Y ustedes, Alejandro? Señala a los 12 sicarios, que ahora lo rodean con fusiles temblando en sus manos. Acaban de invadir la propiedad de un agente encubierto retirado bajo protección federal. La señal de emergencia que activé ya llegó a operaciones especiales en Guadalajara. Tienen helicópteros en camino. Tienen unidades terrestres bloqueando todas las salidas de Colima y tienen exactamente. Alejandro mira su reloj de pulsera oxidado minutos antes de que este rancho esté rodeado. El jefe levanta su pistola, pero sus manos tiemblan porque sabe que acaba de cometer el error más grande de su vida. Déjame en los comentarios tu nombre y desde qué ciudad estás viendo esta historia. Quiero saber quién está del otro lado de la pantalla siguiendo el destino del comandante Alejandro Mendoza. Alejandro Mendoza nació en Guadalajara. Su padre era mecánico, su madre costurera. Su familia vivía en una casa de 2 cuartos en la colonia Oblatos, donde el olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el ruido de camiones de carga pasando por la avenida principal. Alejandro creció viendo cómo el narco se infiltraba lentamente en su barrio. Primero con billetes nuevos en manos de vecinos que nunca habían tenido dinero. Después con camionetas negras estacionadas frente a casas humildes. Finalmente con balaceras que dejaban manchas de sangre en las banquetas donde los niños jugaban fútbol. Alejandro vio cómo 3 sicarios ejecutaron a su mejor amigo, un muchacho llamado Carlos, que se negó a transportar drogas para el cártel de Guadalajara. Lo mataron frente a la tienda de Don Pepe. Nadie llamó a la policía, nadie testificó, nadie habló. Esa noche Alejandro decidió que no iba a vivir en silencio. Alejandro se enlistó en el ejército mexicano. Pasó años en entrenamiento básico. Después años más en fuerzas especiales. Era el mejor tirador de su generación. Podía acertar blancos a distancia con viento cruzado. Podía desarmar y armar un fusilar 15 en segundos con los ojos vendados. Podía infiltrarse en territorio enemigo sin hacer un solo ruido. Pero lo que realmente lo distinguía era su capacidad para desaparecer. Alejandro podía convertirse en cualquier persona, campesino, mecánico, mesero, chofer de taxi. Podía adoptar acentos de Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, podía vivir meses enteros bajo identidad falsa, sin que nadie sospechara. Por eso, el secretario de Defensa lo reclutó personalmente para operaciones encubiertas.
Durante años, Alejandro Mendoza no existió oficialmente. Su nombre fue borrado de registros militares públicos. Su familia recibió una carta diciendo que había muerto en un accidente de entrenamiento. Su tumba falsa está en el Panteón de Guadalajara con una lápida que dice Alejandro Mendoza, soldado honorable, pero Alejandro estaba vivo. Estaba infiltrado en células del cártel de Sinaloa, haciéndose pasar por contador que lavaba dinero. Estaba infiltrado en el cártel del Golfo, haciéndose pasar por mecánico que modificaba camionetas para esconder drogas. Estaba infiltrado en las primeras células del cártel de las sombras, cuando todavía era una organización pequeña operando en Jalisco, haciéndose pasar por sicario de bajo rango que transportaba armas. Alejandro vivió años con una pistola invisible en la cabeza. Años. Sabiendo que un error, una palabra equivocada, un acento mal colocado, una mirada demasiado larga, significaba ejecución inmediata. Después de años de operaciones encubiertas, Alejandro Mendoza estaba destruido por dentro. Había visto cosas que ningún ser humano debería ver. Ejecuciones de familias enteras, torturas que duraban días, fosas clandestinas con cientos de cuerpos. Había participado en operativos que capturaron a sicarios, decomisaron toneladas de cocaína, desmantelaron células completas del narco, pero también había perdido partes de sí mismo que nunca recuperaría. La capacidad de dormir sin pesadillas, la capacidad de confiar en extraños, la capacidad de sentirse seguro en cualquier lugar. El secretario de Defensa le ofreció retiro honorífico con protección federal. Alejandro aceptó con una condición. Quería desaparecer completamente. No quería pensión militar visible. No quería reconocimientos públicos. No quería que nadie supiera quién era. Quería convertirse en fantasma de verdad. El gobierno le dio una nueva identidad. Alejandro Mendoza, campesino de Colima, según documentos falsos. Le dieron el rancho La Esperanza. Hectáreas de tierra en las afueras de Colima que habían sido confiscadas a un narcotraficante ejecutado. Le dieron un teléfono satelital con botón de emergencia conectado directamente a operaciones especiales en Guadalajara y le dieron una promesa. Si alguna vez activaba esa señal, tendrían helicópteros en el aire en menos de minutos. Alejandro aceptó. Se mudó al rancho. Aprendió a ararla tierra, a sembrar maíz y frijol, a reparar cercas de alambre, a vivir solo con el silencio del campo como única compañía. Durante años, Alejandro vivió como campesino. Vendía su cosecha en el mercado los sábados. Saludaba a los vecinos con la cabeza gacha. Nunca hablaba de su pasado, nunca mencionaba las medallas escondidas en la pared del granero, pero Alejandro nunca dejó de ser soldado. Cada mañana, antes de salir al campo, revisaba el perímetro del rancho buscando huellas de llantas, señales de vigilancia, movimientos sospechosos. Cada noche, antes de dormir, verificaba que el teléfono satelital estuviera cargado y funcional. Cada semana practicaba tiro con una pistola Glock 19 escondida bajo el colchón de su cama, porque Alejandro sabía que el pasado nunca muere completamente. Sabía que algún día alguien vendría buscando algo y cuando ese día llegara, Alejandro estaría listo. Ese día llegó cuando 5 camionetas negras del cártel de las sombras invadieron su rancho y Alejandro activó la señal de emergencia exactamente después de ver las camionetas en el horizonte. Ahora, parado frente a 12 sicarios dentro del granero, Alejandro siente algo que no había sentido en años. Adrenalina pura corriendo por sus venas. El jefe con cicatriz en la mejilla lo apunta con la pistola, pero sus manos tiemblan. Los otros sicarios intercambian miradas nerviosas. Uno de ellos, un muchacho joven con tatuaje de águila en el brazo, deja caer su fusil al suelo. Jefe, dice el muchacho con voz quebrada. Este es el comandante fantasma, el que desmanteló la célula de Guadalajara, el que capturó al verdugo, el que el jefe lo interrumpe con un grito. Cállate. Es solo un viejo. No puede hacer nada contra 12 de nosotros. Pero Alejandro ve el miedo en sus ojos y sonríe porque sabe que en exactamente minutos este rancho va a convertirse en zona de guerra. Y él es el único aquí que sabe cómo sobrevivir a una
El jefe con cicatriz en la mejilla se llama David Torres. Tiene años, 3 hijos que viven con su exesposa en Guadalajara y una deuda con el cártel de las sombras que lleva pagando desde hace años. David no nació sicario, nació mecánico. Trabajaba en un taller en Tlaquepaque reparando transmisiones. Ganaba pesos a la semana. Vivía en una casa rentada de 2 cuartos donde el techo goteaba cuando llovía. Pero durante la pandemia, el taller cerró. David perdió su trabajo. Su esposa estaba embarazada del 3er hijo. No había dinero para comida, para pañales, para medicinas. Un día, un hombre con camioneta negra llegó al taller. Abandonado, y le ofreció un trabajo. Transportar un paquete de Guadalajara a Colima, pesos por un viaje de horas. David aceptó. Ese fue su primer error, porque el paquete contenía cocaína y cuando la policía lo detuvo en un retén, el cártel de las sombras pagó su fianza, pero le dijo que ahora les debía pesos. Años después, David sigue pagando esa deuda con su vida. Ahora parado dentro del granero, apuntando con pistola temblorosa al comandante fantasma, David sabe que cometió su segundo error: invadir el rancho de un agente encubierto retirado, pero no puede retroceder. Si regresa con las manos vacías, el cártel ejecutará a su familia. Si se queda, Operaciones Especiales lo capturará. David está atrapado entre 2 fuegos sin salida posible. Escúchame bien. Viejo, dice David con voz que intenta sonar firme, pero se quiebra en las últimas palabras. No me importa quién fuiste, no me importan tus medallas, necesito esas armas o mi familia muere. Así que vas a decirnos dónde están o te juro que Alejandro lo interrumpe con voz tranquila, casi paternal. David Torres, años, 3 hijos, es mecánico de Tlaquepaque. Debes pesos al cártel de las sombras. David retrocede un paso. Su rostro palidece. ¿Cómo? Porque yo fui quien recomendé tu caso a la fiscalía, dice Alejandro. Cuando intercepté el cargamento de armas, también intercepté archivos del cártel. Listas de sicarios, deudores, informantes. Tu nombre estaba ahí. Sé que no eres criminal de corazón, David. Sé que estás aquí porque no tienes opción, pero necesitas entender algo. Alejandro señala hacia la puerta del granero. En minutos este rancho va a estar rodeado por agentes de operaciones especiales, helicópteros, francotiradores, unidades tácticas. Tienes 2 opciones. Primera, intentas matarme y mueres cuando entren. Segunda, sueltas el arma, te rindes y yo testifico que cooperaste. La fiscalía tiene programa de protección para sicarios que entregan información. Puedes salvar a tu familia, pero tienes que decidir ahora. David mira a Alejandro, mira a los sicarios que lo rodean, mira la pistola en su mano y por primera vez en años David Torres toma una decisión propia, suelta la pistola, cae al suelo de tierra compactada con un golpe sordo. Los otros sicarios gritan, 2 de ellos levantan sus fusiles apuntando a David. Traidor. Grita uno de ellos. El jefe va a ejecutar a tu familia por esto. Pero antes de que puedan disparar, Alejandro se mueve. Años de vida campesina no borraron años de entrenamiento militar. Alejandro se lanza hacia el sicario más cercano. Le arrebata el fusil AR-15 de las manos con un movimiento fluido que parece coreografía. Gira el arma y apunta a los otros sicarios en menos de segundos. Todos al suelo, dice Alejandro con voz que no admite discusión. Manos en la nuca ahora. 5 sicarios obedecen inmediatamente. 3 dudan. 2 levantan sus armas. Alejandro dispara 2 veces al techo del granero. Las balas atraviesan madera podrida, levantando nubes de polvo y astillas. El sonido es ensordecedor en el espacio cerrado. Los 2 sicarios que dudaban sueltan sus armas. Y se tiran al suelo. Afuera del granero, el sol ya está alto en el cielo. En la distancia, Alejandro escucha el sonido inconfundible de rotores de helicóptero. Sonríe. Operaciones Especiales llegó. En minutos, antes de lo prometido. Escuchen bien, dice Alejandro a los sicarios tirados en el suelo.
En minutos este rancho va a estar lleno de agentes federales. Van a esposarlos, van a leerles sus derechos, van a llevarlos a Guadalajara para procesamiento. Pero antes de que eso pase, necesito que entiendan algo. Ustedes invadieron mi rancho buscando armas que yo entregué a la fiscalía. Esas armas eran parte de un cargamento de fusiles AR-15 que el Serpiente, su excompañero ejecutado, robó de un convoy militar en Michoacán. Yo intercepté ese cargamento, yo lo documenté. Yo lo entregué y gracias a esas armas, la fiscalía rastreó la cadena de suministro completa del cártel de las sombras en Colima. ¿Saben quiénes son sus proveedores? ¿Saben dónde están sus bodegas? ¿Saben quiénes son sus jefes de plaza? El helicóptero está más cerca ahora. Alejandro puede ver su sombra cruzando el campo de maíz. Puede escuchar sirenas de patrullas en el camino de terracería. Puede sentir la vibración de vehículos pesados acercándose. Esto no es solo una captura, continúa Alejandro. Esto es el principio del desmantelamiento completo de la célula del cártel de las sombras. En Colima. Y ustedes, señala a los sicarios, van a ser testigos clave, porque cada uno de ustedes sabe algo, nombres, lugares, rutas, contactos. Y la fiscalía va a ofrecerles un trato. Información por protección. Algunos de ustedes van a aceptar, algunos van a rechazar, pero todos van a enfrentar las consecuencias de haber invadido el rancho equivocado. David Torres levanta la cabeza desde el suelo. Tiene lágrimas corriendo por su rostro. ¿De verdad puedes proteger a mi familia? Pregunta con voz rota. Alejandro asiente, te doy mi palabra de soldado. Si cooperas. La fiscalía relocalizará a tu esposa y tus hijos. Nueva identidad, nueva ciudad, protección permanente. Pero tienes que dar nombres, David, tienes que testificar. David, cierra los ojos. Respira profundo y asiente. En ese momento, la puerta del granero explota hacia adentro. Agentes de operaciones especiales entran con fusiles levantados, chalecos antibalas, cascos tácticos. Gritos coordinados de al suelo, manos en la nuca, no se muevan. Alejandro baja su fusil lentamente, levanta las manos desarmado. Un agente se acerca, un hombre con insignia de comandante en él. ¿Chaleco? Comandante Mendoza, dice el comandante con respeto evidente en su voz. Han pasado años, Alejandro sonríe. Años, meses y días, comandante Vargas. Pero, ¿quién está contando? Los agentes esposan a los sicarios, los sacan del granero en fila, los suben a camionetas blindadas. David Torres mira a Alejandro una última vez antes de subir. Sus ojos dicen gracias, sin palabras. Alejandro asiente porque sabe que acaba de salvar una vida y después de años de silencio se siente como redención. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que David hizo lo correcto al rendirse? ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Proteger a tu familia o mantener lealtad al cartel? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer cada una de sus respuestas. El comandante Vargas se llama Eduardo. Tiene años, 2 hijas en la universidad y una cicatriz de bala en el hombro izquierdo que le recuerda el operativo de Tlajomulco, donde casi muere. Eduardo conoce a Alejandro desde cuando ambos participaron en un operativo encubierto contra el cártel de Sinaloa en Guadalajara. En ese entonces, Alejandro era comandante de fuerzas especiales y Eduardo era teniente recién ascendido. Trabajaron juntos durante meses infiltrando una célula que movía toneladas de cocaína mensualmente. El operativo terminó con arrestos, toneladas decomisadas y una balacera donde Eduardo recibió un disparo que casi le atraviesa el pulmón. Alejandro lo sacó cargando en hombros bajo fuego cruzado. Corrió metros hasta la camioneta de extracción y le salvó la vida, aplicando presión en la herida durante el trayecto al hospital. Desde ese día, Eduardo le debe todo a Alejandro Mendoza. Ahora, parado frente al granero del rancho La Esperanza, Eduardo observa cómo sus agentes suben a los sicarios del cártel de las sombras a las camionetas blindadas. El sol de la mañana calienta su rostro. El aire huele a tierra seca, a pólvora reciente, a sudor de hombres que acaban de enfrentar la posibilidad de muerte.
Eduardo se acerca a Alejandro, que está parado junto a la puerta del granero, con su sombrero viejo todavía puesto, su ropa rasgada todavía sucia de tierra. Sus pies todavía descalzos. Años sin saber de ti, dice Eduardo. Años pensando que realmente te habías retirado. Y resulta que sigues siendo el mismo comandante fantasma que no puede evitar meterse en problemas. Alejandro se ríe. Es una risa seca, oxidada por años de silencio. No me metí en problemas, Eduardo. Los problemas vinieron a mi rancho buscando armas que yo entregué. Solo defendí mi propiedad. Defendiste tu propiedad desarmando a sicarios del cártel de las sombras tú solo. Dice Eduardo. Eso no es defensa, eso es operativo militar. Alejandro se encoge de hombros. Viejas costumbres. Eduardo sacude la cabeza con una mezcla de admiración y preocupación. El cártel de las sombras va a saber que fuiste tú quien entregó las armas. Van a saber que fuiste tú quien capturó a estos. Van a poner precio a tu cabeza, Alejandro. No puedes quedarte aquí. Alejandro mira hacia el campo de maíz que sembró hace meses. Los tallos están creciendo verdes y fuertes bajo el sol. En meses estarán listos para cosechar. Este es mi rancho, Eduardo. Pasé años convirtiéndolo en hogar. No voy a huir porque unos criminales me amenacen. Eduardo suspira. Conoce esa terquedad. La vio cuando Alejandro se negó a abandonar un operativo encubierto a pesar de que su identidad estaba comprometida. La vio cuando Alejandro insistió en infiltrarse personalmente en una célula del cártel de las sombras, a pesar de que acababa de recibir amenazas de muerte. Esa terquedad salvó vidas, pero también casi le cuesta la suya varias veces. Está bien, dice Eduardo. No te voy a obligar a relocalizarte, pero voy a asignar protección permanente, 2 agentes encubiertos viviendo en el pueblo, patrullas regulares por el camino de terracería, vigilancia satelital del rancho y Eduardo saca un teléfono celular nuevo de su chaleco táctico. Esto es un teléfono encriptado conectado directamente a mi línea personal. Cualquier movimiento sospechoso, cualquier amenaza, cualquier cosa que te haga sentir incómodo, me llamas. No importa la hora, no importa el día, me llamas. Alejandro, toma el teléfono. Es un modelo simple, resistente, diseñado para uso militar. Gracias, Eduardo. Eduardo pone una mano en el hombro de Alejandro. Tú me salvaste la vida en. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Además, Eduardo sonríe, necesito que sigas vivo, porque esos sicarios que capturaste van a testificar y su testimonio va a llevar al desmantelamiento más grande del cártel de las sombras en Colima desde que la organización se estableció aquí. Pero necesitamos tu testimonio. También necesitamos que declares cómo interceptaste las armas. Necesitamos que identifiques a los contactos del cártel que mencionaste en tu reporte. Alejandro asiente. ¿Cuándo necesitas que vaya a Guadalajara? Mañana, de la mañana. Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. Vamos a tener sesión cerrada con el fiscal general. Van a estar presentes agentes de la DEA. También el cargamento de armas que interceptaste venía de Estados Unidos. Esto es más grande que solo cártel de las sombras en Colima. Alejandro. Esto conecta con tráfico internacional de armas. Alejandro silba bajo. No sabía que era tan grande. Nadie lo sabía hasta que entregaste esas armas con números de serie intactos. La DEA rastreó los números. Resulta que fueron robadas de una base militar en Texas. Hace meses. Alguien del ejército estadounidense las vendió al cártel. Alguien con acceso de alto nivel. Tu intercepción abrió una investigación que cruza fronteras. Eres testigo clave en 2 países, Alejandro. Por eso necesito que estés vivo. Por eso necesito que testifiques. Alejandro mira hacia el horizonte. El sol está completamente arriba. En circunstancias normales estaría arando el campo, preparando la tierra para la próxima siembra, viviendo su vida simple de campesino. Pero las circunstancias
Dejaron de ser normales en el momento en que 5 camionetas negras invadieron su rancho. Está bien, dice Alejandro. Voy a testificar. Voy a identificar contactos. Voy a hacer lo que sea necesario para desmantelar esta célula. Pero después de eso, Eduardo, quiero volver a mi vida. Quiero volver a ser solo don Alejandro, el campesino que vende maíz en el mercado los sábados. Quiero que me dejen en paz. Eduardo asiente. Te doy mi palabra. Después de que testifiques, te dejamos en paz. Pero hasta entonces, Eduardo señala hacia las 2 camionetas blindadas que permanecen estacionadas frente al rancho. Esos agentes se quedan aquí. Vigilancia permanente, no negociable. Alejandro suspira. Sabe que no tiene opción. Sabe que Eduardo tiene razón. Sabe que el cártel va a venir buscándolo en cuanto se enteren de lo que pasó hoy. Está bien, pero diles a tus agentes que no espanten mis gallinas. Eduardo se ríe. Les voy a decir que las gallinas son prioridad nacional. Los 2 hombres se estrechan la mano. Es un apretón firme, cargado de historia compartida, de respeto mutuo, de hermandad forjada en operativos donde la muerte era posibilidad constante. Eduardo suba a su camioneta. Los helicópteros despegan levantando nubes de polvo. Las patrullas se alejan por el camino de terracería y Alejandro Mendoza se queda parado frente a su granero, descalzo con sombrero viejo, mirando cómo su vida simple acaba de complicarse nuevamente. Esa noche Alejandro no puede dormir. Se acuesta en su cama de colchón delgado, cierra los ojos, intenta vaciar su mente. Pero las imágenes regresan. Los sicarios invadiendo su rancho. David Torres apuntándole con pistola temblorosa las medallas expuestas en la pared del granero, el momento en que desarmó al sicario y tomó control de la situación. Alejandro se levanta. Camina descalzo hasta la cocina. Prepara café en la olla de peltre abollada. Se sienta en la mesa de madera donde ha comido solo durante años. Afuera escucha el sonido de grillos, el viento moviendo las hojas de maíz, el motor distante de la camioneta blindada donde 2 agentes de operaciones especiales montan guardia en el camino de terracería. Alejandro toma su café lentamente. Está amargo, fuerte, exactamente como le gusta, pero no le quita el sabor de adrenalina que todavía tiene en la boca desde la mañana. Alejandro escucha un sonido que no debería estar ahí. El crujido suave de grava bajo neumáticos moviéndose lentamente, se levanta de la mesa, camina hacia la ventana, aparta la cortina rasgada con un dedo y ve algo que hace que su corazón se acelere por segunda vez en horas. Hay una camioneta negra estacionada a M del rancho, sin luces, sin motor encendido, solo una silueta oscura contra él. Cielo nocturno. Alejandro sabe inmediatamente qué significa. El cártel de las sombras ya sabe lo que pasó esta mañana y vinieron a enviar un mensaje. Alejandro se mueve rápido. Toma la pistola Glock 19 guarda bajo el colchón. Verifica que esté cargada. Balas en el cargador, una en la recámara. Toma el teléfono encriptado que Eduardo le dio. Marca el número directo. Eduardo contesta al segundo. Timbre. Alejandro, tengo una camioneta negra AM del rancho, sin luces, sin movimiento. Llegó hace minutos. Tus agentes en el camino no la vieron porque está del lado opuesto viniendo desde el campo. Eduardo maldice en voz baja. ¿Qué está ahí adentro? Estoy enviando refuerzos. Minutos. No tengo minutos. Eduardo. Si vinieron a matarme, van a moverse antes de que lleguen tus refuerzos. Necesito saber cuántos son. Alejandro, cuelga antes de que Eduardo pueda protestar. Guarda el teléfono en el bolsillo de su pantalón. Toma la pistola, sale por la puerta trasera de la casa. Moviéndose en silencio absoluto. Años de vida campesina no borraron años de entrenamiento en infiltración nocturna. Alejandro se mueve entre las sombras como fantasma. Sus pies descalzos no hacen ruido en la tierra seca. Su respiración es controlada, silenciosa, invisible. Se acerca a la camioneta negra usando el campo de maíz como cobertura.
AM puede ver que hay dos hombres adentro. AM puede ver que están fumando cigarrillos. AM puede escuchar su conversación. ¿Cuánto tiempo esperamos?, pregunta uno de ellos. Es joven, no más de años, voz nerviosa. Hasta que el viejo salga. Responde el otro. Es mayor y tantos. Voz calmada, profesional. El jefe quiere que sea mensaje claro. Nada de balas, nada de ruido, solo fuego. Quemamos el rancho con el adentro, que parezca. ¿Accidente? Alejandro siente frío recorrer su espalda. No vinieron a matarlo con pistola, vinieron a quemarlo vivo. Es método favorito del cártel para ejecutar traidores, dejar que el fuego borre. Evidencia, que parezca accidente, que no haya cuerpo identificable. Alejandro mira hacia la casa. Está hecha de madera vieja, seca, perfecta para arder. Si estos dos sicarios lanzan gasolina ahí, prenden fuego, la casa completa estará en llamas en menos de minutos. Y Alejandro estará atrapado adentro a menos que actúe ahora. Alejandro se mueve. Sale del campo de maíz corriendo bajo, rápido. Silencioso. Llega a la camioneta por el lado del conductor. Abre la puerta de un tirón. El sicario mayor grita sorprendido. Alejandro lo golpea en la frente con la culata de la pistola. El hombre se desploma inconsciente. El sicario joven intenta sacar su arma. Alejandro le apunta a la cabeza. No lo hagas, dice Alejandro con voz que no admite discusión. Manos en el volante. Ahora el sicario joven obedece. Sus manos tiemblan violentamente. Tiene tatuaje de calavera en el cuello, exactamente igual al que tenía el jefe David Torres esta mañana. ¿Cuántos más vienen?, pregunta Alejandro. El sicario no responde. Alejandro presiona el cañón de la pistola contra su frente. Te hice una pregunta. ¿Cuántos más? Solo nosotros, dice el sicario con voz quebrada. El jefe dijo que dos eran suficientes, que solo teníamos que quemar el rancho y largarnos. Nadie iba a investigar. Iba a aparecer accidente. ¿Quién es tu jefe? No puedo decirte. ¿Me mata? Yo te mato ahora si no me dices. El sicario cierra los ojos, lágrimas corren por su rostro. El halcón se llama el halcón. Es jefe de plaza en Colima. Fue quien ordenó la invasión de esta mañana. Fue quien ordenó quemar tu rancho esta noche. Alejandro conoce ese nombre. El halcón apareció en los archivos del cártel que interceptó. Jefe de plaza responsable de ejecuciones en Colima durante el último año, hombre de confianza del líder regional del cártel y ahora enemigo personal de Alejandro Mendoza. En la distancia Alejandro escucha sirenas. Los refuerzos de Eduardo están llegando. 3 camionetas blindadas se detienen frente al rancho con luces rojas y azules iluminando la noche. Agentes bajan con fusiles levantados. Eduardo corre hacia la camioneta negra donde Alejandro tiene al sicario joven bajo control. ¿Estás bien?, pregunta Eduardo. Está bien, pero estos dos vinieron a quemarme vivo. Orden directa del halcón. Eduardo maldice. Hace señas a 2 agentes que esposan al sicario joven y al sicario mayor que está comenzando a despertar. Esto cambia todo, dice Eduardo. Ya no es solo invasión de propiedad, es intento de asesinato. Tenemos causa suficiente para operativo completo contra el halcón. Alejandro asiente. ¿Cuándo? Mañana por la noche vamos a golpear todas sus ubicaciones simultáneamente, bodegas, casas de seguridad, puntos de venta. Vamos a capturarlo junto con toda su célula, pero necesito que estés en Guadalajara durante el operativo. No puedo protegerte aquí si el halcón tiene más sicarios en camino. Mira hacia su rancho, hacia el campo de maíz que sembró, hacia la casa de madera, donde vivió años en paz, y sabe que esa paz acaba de terminar definitivamente. Alejandro está sentado en una oficina de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado en Guadalajara. La oficina tiene paredes blancas. Escritorio de metal, 2 sillas plegables y una ventana con vista a la Avenida Américas, donde el tráfico
Matutino avanza lento bajo el sol. Frente a Alejandro están sentados 3 personas. El fiscal general Ramírez, un hombre con cabello gris y traje azul marino, la agente especial Morrison de la DEA. Una mujer con acento tejano y mirada que no perdona errores. Y el comandante Eduardo Vargas, con su uniforme táctico todavía puesto después de trabajar toda la noche coordinando el operativo contra el halcón. Sobre el escritorio hay fotografías, las mismas medallas militares que estaban escondidas en la pared del granero de Alejandro. Eduardo las recuperó y las trajo aquí como evidencia de la identidad de Alejandro. Comandante Mendoza. Comienza el fiscal Ramírez con voz formal pero respetuosa. Gracias por venir. Sé que los últimos días han sido complicados. Alejandro asiente sin decir nada. Vamos directo al punto. Continúa Ramírez. El cargamento de fusiles AR-15 que usted interceptó y entregó abrió una investigación que ahora involucra a 3 agencias, Fiscalía Especial de México, DEA de Estados Unidos y ATF que rastrea tráfico de armas. Los números de serie de esos fusiles fueron rastreados hasta una base militar en Fort Hood, Texas. Fueron reportados como robados. Pero la investigación de ATF reveló algo más grave. No fueron robados, fueron vendidos por un sargento mayor del ejército estadounidense llamado Thomas Brennan, que tiene acceso a arsenales militares. Brennan vendió fusiles al cártel durante los últimos meses. De esos fusiles son los que usted interceptó. Los otros están en México, en manos del cartel. La agente Morrison se inclina hacia. Adelante. Comandante Mendoza, necesitamos su testimonio para construir caso contra Brennan. Necesitamos que declare exactamente cómo interceptó las armas, dónde las encontró, cómo supo que eran parte de operación del cártel. Su testimonio es pieza clave para extraditar a Brennan y procesar a sus contactos en el cartel. Alejandro respira profundo. Está bien, les voy a contar todo. Pero primero necesito saber. Alejandro mira a Eduardo. ¿Qué pasó con David Torres? Está en protección. Eduardo asiente. David está en casa de seguridad en Monterrey. Su esposa y sus 3 hijos fueron relocalizados por la noche. Nueva identidad, nuevos documentos, protección permanente. David ya dio su primer testimonio. Identificó a miembros del cártel de las sombras en Colima, incluyendo a El Halcón. Su información es oro puro, Alejandro. Gracias a él, el operativo de esta noche va a ser devastador. Alejandro siente alivio. Salvó una vida. Eso cuenta. Ahora cuénteme sobre las armas, dice Morrison. Alejandro cierra los ojos. Regresa en su memoria, meses antes de que el cártel invadiera su rancho. Fue un martes, comienza Alejandro. Yo estaba reparando la cerca del lado este de mi rancho cuando escuché camionetas en el camino viejo que cruza por detrás de mi propiedad. Ese camino no se usa. Está abandonado desde hace años, así que me pareció sospechoso. Caminé hasta el límite de mi rancho y vi 3 camionetas negras estacionadas junto a un árbol de mezquite grande. 6 hombres estaban descargando cajas de madera, cajas militares. Reconocí el tipo. Son las mismas que usa el ejército para transportar fusiles. Me escondí detrás de unos arbustos y observé durante minutos. Los hombres descargaron cajas, las enterraron en un hoyo que cavaron bajo el mezquite, cubrieron el hoyo con tierra y ramas. Después se fueron. Esperé 2 horas para asegurarme de que no regresaran. Después fui al árbol, desenterré una caja. Adentro había 5 fusiles AR-15 con números de serie intactos. Supe inmediatamente que era operación del cartel. ¿Qué hizo después?, pregunta Ramírez. Tomé fotografías de los fusiles con mi teléfono, anoté los números de serie. Volví a enterrar la caja exactamente como estaba. Regresé a mi rancho. Llamé al número de emergencia que me dieron cuando me retiré en. Reporté lo que vi. 2 días después, un equipo de operaciones especiales vino al rancho. Les mostré la ubicación. Excavamos las cajas,
fusiles en total. Los entregué todos. Firmé declaración. Me dijeron que iban a investigar. Y después Alejandro abre los ojos. No supe nada más hasta que el cártel de las sombras invadió mi rancho buscando esas mismas armas. Morrison toma notas rápidamente. Vio las caras de los 6 hombres que enterraron las armas. Sí, podría identificarlos. 3 de ellos. Los otros 3 tenían gorras y lentes oscuros, pero 3 los vi claramente. Morrison saca una carpeta. Adentro hay fotografías de rostros. Todas son fichas policiales de miembros conocidos del cártel. ¿Reconoce a alguno? Alejandro estudia las fotografías. Sus ojos se detienen en 3. Este señala la primera fotografía. Este estaba dirigiendo la operación. Era quien daba órdenes. Este otro, señala la segunda, estaba manejando una de las camionetas y este, señala la tercera, fue quien cavó el hoyo bajo él. Mezquite. Morrison sonríe. Es sonrisa de cazador que acaba de encontrar presa. Perfecto. Estos 3 están en nuestra lista de objetivos para el operativo de esta noche. Su identificación nos da causa adicional para arrestarlos. Ramírez se levanta de su silla. Comandante Mendoza, su testimonio es exactamente lo que necesitábamos. Vamos a proceder con extradición de Brennan. Vamos a proceder con operativo contra el halcón y su célula y vamos a asegurarnos de que usted esté protegido durante todo el proceso. Eduardo va a coordinar su seguridad personal. Va a quedarse en casa de seguridad. Aquí en Guadalajara hasta que el operativo termine. Después Ramírez extiende su mano. Puede volver a su rancho. Puede volver a ser don Alejandro el campesino. Le doy mi palabra. Alejandro estrecha la mano del fiscal. Gracias, pero hay algo más que necesito pedirles. Todos lo miran. El halcón ordenó quemar mi rancho, dice Alejandro. Ordenó matarme, pero no lo hizo porque yo sea testigo. Lo hizo porque soy amenaza. Porque sabe que si sigo vivo voy a seguir interceptando sus operaciones. Voy a seguir entregando información. Voy a seguir siendo el comandante fantasma que desmanteló células del narco. Así que necesito que entiendan algo. Alejandro mira a cada uno de ellos. Yo no me voy a esconder, no me voy a relocalizar. No voy a vivir con miedo. Voy a volver a mi rancho. Voy a seguir viviendo mi vida. Y si el cártel vuelve a intentar matarme, Alejandro sonríe. Voy a estar listo porque yo no me retiré porque tuviera miedo. Me retiré porque quería paz. Pero si el cartel no me deja en paz, entonces voy a recordarles por qué me llamaban el comandante fantasma. Eduardo sonríe, Morrison sonríe, Ramírez sonríe, porque todos saben que Alejandro Mendoza acaba de declarar guerra personal contra el cártel de las sombras. Y esa es guerra que el cartel no puede ganar. Antes de continuar con el clímax de esta historia, necesito que me cuentes algo. ¿Qué es lo que más te ha impactado hasta ahora? ¿La valentía de Alejandro, la decisión de David de traicionar al cartel? ¿El descubrimiento de las medallas en el granero? Déjame en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu momento favorito hasta este punto? Quiero saber qué es lo que más te está enganchando de esta historia del comandante fantasma. Alejandro está sentado en una sala de monitoreo en la Fiscalía en Guadalajara. La sala tiene pantallas mostrando transmisiones en vivo de cámaras corporales de agentes de operaciones especiales. En las pantallas, Alejandro ve imágenes nocturnas en verde y negro, calles de Colima, bodegas abandonadas, casas de seguridad con ventanas tapadas, camionetas estacionadas en callejones oscuros. Son las ubicaciones que David Torres identificó en su testimonio. Son los lugares donde el halcón opera y en exactamente minutos agentes van a golpear todas esas ubicaciones simultáneamente. Eduardo está parado junto a Alejandro con audífonos puestos. Micrófono activo, coordinando el operativo en tiempo real. Unidad 1 en posición, dice una voz en el radio. Bodega en calle Morelos. 3 objetivos visibles. Esperando orden.
Unidad 2 en posición, dice otra voz. Casa de seguridad en Colonia Centro. 5 objetivos visibles. Esperando orden. Una por una. Las unidades reportan posición. Eduardo mira su reloj. Son las minutos. Todas las unidades, dice Eduardo con voz firme. Operativo Fantasma está autorizado. Entren en 3, 2, 1. Ahora en las pantallas, Alejandro ve cómo las puertas explotan simultáneamente. Agentes entran con fusiles levantados. Linternas tácticas iluminando interiores oscuros. Gritos coordinados de fiscalía al suelo. Manos en la nuca. En la pantalla 1, 3 sicarios intentan correr. Por la puerta trasera de la bodega. Agentes los taclean al suelo, esposas, arrestos. En la pantalla 2, 5 sicarios levantan las manos sin resistencia. Uno de ellos, un hombre con tatuaje de halcón en el brazo, grita algo que Alejandro no puede escuchar. Eduardo presiona un botón. El audio de esa cámara llena la sala. Soy el halcón, grita el hombre. Tienen que respetar mis derechos. Quiero un abogado. No pueden entrar así. Eduardo sonríe. Unidad 2. Confirmen. Captura de objetivo principal. Confirmado. Responde la gente. El halcón está bajo custodia, sin resistencia. Sin disparos. En las siguientes 2 horas, Alejandro observa cómo el operativo se desarrolla con precisión militar. Unidad 3. Captura a 4 sicarios en una casa de seguridad donde encuentran caje de cocaína empacados en bolsas plásticas. Unidad 4. Captura a 6 sicarios en un taller mecánico donde encuentran 3 camionetas modificadas con compartimentos ocultos para transportar drogas. Unidad 5. Captura a 5 sicarios en un rancho a las afueras de Colima, donde encuentran fusiles AR-15, parte de los que el sargento Brennan vendió al cártel. Unidad 6. Captura a 7 sicarios en una bodega donde encuentran caje de cocaína, caje de metanfetaminas y millones de pesos en efectivo apilados en cajas de cartón. Al final de la noche, el resultado es devastador para el cártel, sicarios arrestados, toneladas de drogas decomisadas, fusiles recuperados, millones de pesos confiscados y el halcón bajo custodia federal. Es el golpe más grande contra cártel en Colima. Desde que la organización se estableció ahí. Eduardo se quita los audífonos, se sienta en la silla junto a Alejandro, respira profundo. Lo logramos, dice Eduardo. Desmantelamos la célula completa. El halcón va a enfrentar cargos por intento de asesinato contra ti, tráfico de drogas, tráfico de armas y asociación delictuosa. Va a pasar el resto de su vida en prisión federal. Sus sicarios van a testificar para reducir sentencias y gracias a la información que obtengamos de ellos vamos a rastrear a los proveedores del cártel en Estados Unidos. Vamos a conectar a Brennan directamente con el halcón. Vamos a construir caso que cruce fronteras. Esto, Eduardo señala las pantallas. Es victoria completa, Alejandro. Y todo comenzó porque tú interceptaste fusiles. Alejandro no dice nada. Solo mira las pantallas donde agentes están subiendo a los sicarios a camionetas blindadas. Algunos van esposados y callados, otros van gritando. Amenazas. Uno de ellos, el sicario joven que intentó quemar el rancho de Alejandro anoche, va llorando. Alejandro siente algo extraño en el pecho. No es satisfacción, no es orgullo. Es algo más complejo. Alivio mezclado con tristeza. Alivio porque la amenaza terminó. Tristeza porque sabe que esto no termina realmente. El cártel de las sombras es organización con miles de miembros. Capturar es victoria, pero no es final. ¿Cuánto tiempo antes de que el cártel envíe reemplazo para el halcón? Pregunta Alejandro. Eduardo suspira. 2 semanas, tal vez 3. Van a mandar nuevo jefe de plaza, van a reclutar nuevos sicarios, van a reabrir operaciones. Pero Eduardo mira a Alejandro. No van a olvidar quién causó esto.
Van a saber que fuiste tú. Van a poner precio a tu cabeza, van a intentar matarte nuevamente. Por eso necesito que consideres relocalización, Alejandro. Sé que dijiste que no. Sé que quieres volver a tu rancho. Pero tienes to be realista. El cártel no perdona, no olvida y no se rinde. Alejandro se levanta de la silla, camina hacia la ventana. Afuera, Guadalajara brilla con millones de luces. La ciudad donde nació, la ciudad donde creció, la ciudad donde vio morir a su mejor amigo ejecutado por sicarios cuando tenía años, la ciudad que lo convirtió en soldado. No me voy a esconder. Eduardo, dice Alejandro sin voltear. Pasé años viviendo bajo identidades falsas. Pasé años viviendo en silencio. Ya no quiero esconderme. Quiero vivir. Quiero trabajar mi tierra. Quiero ser don. Alejandro, el campesino. ¿Y si el cártel viene por mí? Alejandro voltea. Voy a estar listo. Eduardo se levanta, camina hacia Alejandro, pone una mano en su hombro. Está bien, no te voy a obligar. Pero voy a mantener protección permanente en tu rancho. 2 agentes encubiertos viviendo en el pueblo, patrullas diarias, vigilancia satelital. Y Eduardo saca un sobremanila de su chaleco. ¿Esto? Alejandro abre el sobre. Adentro hay un documento oficial con sello de la Fiscalía. Es orden de protección federal permanente. Significa que cualquier amenaza contra Alejandro Mendoza será tratada como ataque contra agente federal. Significa que cualquier persona que intente lastimarlo enfrentará cargos federales automáticos. Significa que Alejandro tiene respaldo completo del gobierno mexicano. Gracias, dice Alejandro. Eduardo asiente. Puedes volver a tu rancho mañana. Voy a asignar escolta para el viaje. Después de eso, Eduardo sonríe. Eres libre. Libre de ser campesino. Libre de vivir en paz. Libre de olvidar que alguna vez fuiste el comandante fantasma. Alejandro guarda el documento en el sobre, pero ambos saben la verdad. Alejandro Mendoza nunca va a olvidar. Porque el comandante fantasma no es identidad que se puede borrar, es parte de quienes y siempre lo será. Alejandro regresa al rancho La Esperanza, escoltado por 2 camionetas blindadas de operaciones especiales. El viaje desde Guadalajara toma horas. Durante el camino, Alejandro mira por la ventana observando el paisaje cambiar, de ciudad congestionada a pueblos pequeños. De carreteras pavimentadas a caminos de terracería, de edificios altos a campos abiertos. Cuando finalmente llegan al rancho, Alejandro siente algo que no había sentido en días. Paz. El sol está alto en el cielo. El aire huele a tierra seca y maíz creciendo. Las gallinas corren libres por el patio. La casa de madera sigue en pie, intacta, esperándolo. Alejandro baja de la camioneta, Eduardo baja con él. 2 agentes van a quedarse en el pueblo, dice Eduardo. Van a pasar por aquí 2 veces al día, mañana y noche. Si necesitas algo, usa el teléfono encriptado. Cualquier cosa, cualquier hora. Alejandro asiente. Gracias, Eduardo, por todo. Los 2 hombres se abrazan. Es abrazo de hermanos, de soldados que pelearon juntos, de hombres que se salvaron la vida mutuamente. Después, Eduardo sube a la camioneta y se va. Alejandro se queda parado frente a su rancho solo finalmente. Durante los siguientes 3 días, Alejandro intenta volver a su rutina. Se levanta, prepara café, come tortillas con frijoles, sale al campo, ara la tierra, riega el maíz, repara cercas, alimenta gallinas, hace todo exactamente como lo hacía antes de que el cártel invadiera su rancho. Pero algo cambió. Alejandro lo siente en cada movimiento. Ya no puede trabajar sin escanear el horizonte cada minutos. Ya no puede dormir sin despertar cada 2 horas. Verificando que las puertas estén cerradas. Ya no puede sentarse a comer sin tener la pistola Glock 19 al alcance de la mano. La paz que construyó durante años se rompió y Alejandro no sabe si alguna vez podrá repararla. El sábado, Alejandro va al mercado del pueblo como siempre hace.
Lleva 2 costales de maíz y uno de frijol para vender. Estaciona su camioneta vieja frente al puesto que renta. Cada semana. Comienza a descargar los costales y entonces escucha una voz detrás de él. Don Alejandro. Alejandro se voltea. Es don Pepe, el dueño de la tienda de abarrotes del pueblo. Tiene años. Camina con bastón y conoce a Alejandro desde que llegó al rancho hace años. Don Pepe, saluda a Alejandro. ¿Cómo está? Bien, bien, pero necesito hablar con usted. Es importante. Los 2 hombres caminan hacia un rincón tranquilo del mercado. Don Pepe mira alrededor, asegurándose de que nadie los escuche. Escuché lo que pasó en su rancho, dice don Pepe en voz baja. Escuché que el cártel lo invadió. Escuché que usted capturó a sicarios. Escuché que hubo operativo grande en Colima y que capturaron a El Halcón. Todo el pueblo está hablando de eso. Alejandro no dice nada. También escuché. Continúa don Pepe, que usted no es solo campesino, que usted fue soldado, que usted fue el comandante fantasma. Alejandro siente frío en la espalda. ¿Quién le dijo eso? Nadie me lo dijo directamente. Pero la gente habla. Los agentes que patrullan su rancho hablan y las noticias dijeron que el operativo contra el Halcón fue gracias a información de un agente encubierto retirado. No es difícil. Sumar 2 más 2. Alejandro suspira. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que su identidad no podía permanecer secreta después de lo que pasó. ¿Por qué me cuenta esto, don Pepe? Porque necesita saber algo. Don Pepe se acerca más. Ayer por la tarde 2 hombres llegaron a mi tienda. No eran del pueblo. Tenían camioneta negra, tatuajes en el cuello. Preguntaron por usted, preguntaron dónde vive. Preguntaron si viene al mercado los sábados. Yo les dije que no sabía, que usted es hombre privado, que no hablo de mis clientes. Se fueron. Pero don Pepe mira a Alejandro con ojos serios. Van a regresar y la próxima vez no van a preguntar, van a actuar. Alejandro siente adrenalina corriendo por sus venas nuevamente. ¿Cuándo fue eso? Ayer, viernes, como a las de la tarde. ¿Vio la placa de la camioneta? No tenía placas. Alejandro saca el teléfono encriptado, marca el número de Eduardo, contesta al tercer timbre. Alejandro, 2 sicarios del cártel estuvieron en el pueblo ayer preguntando por mí. Don Pepe los vio. Camioneta negra sin placas. Tatuajes en el cuello vinieron a ubicarme. Eduardo maldice. Estoy enviando unidad de inmediato. Quédate en el mercado. Lugar público. No regreses al rancho solo. Voy a mandar escolta. Alejandro cuelga. Mira a don Pepe. Gracias por decirme, don Pepe. Siente usted es buen hombre, don Alejandro. Siempre fue respetuoso. Siempre pagó justo. No me importa si fue soldado o campesino. Para mí es vecino. Y los vecinos se cuidan entre sí. Los 2 hombres se estrechan la mano. Alejandro regresa a su puesto. Vende su maíz y frijol rápido. En minutos llega una camioneta blindada de operaciones especiales. 2 agentes bajan. Comandante Mendoza, dice uno de ellos. Vamos a escoltarlo de regreso al rancho. El comandante Vargas quiere que nos quedemos ahí hasta que identifiquemos a los 2 sicarios que vinieron al pueblo. Alejandro suba a su camioneta. Los agentes lo siguen en la blindada. Durante el camino de regreso, Alejandro piensa en lo que don Pepe dijo. Los vecinos se cuidan entre sí. Es frase simple, pero significa algo profundo. Significa que Alejandro ya no está solo. Significa que tiene comunidad. Significa que años viviendo como don Alejandro el campesino, crearon conexiones reales y esas conexiones valen más que cualquier medalla militar escondida en la pared. De un granero. Cuando llegan al rancho, Alejandro ve algo que lo hace sonreír. Hay 3 camionetas estacionadas frente a su casa. No son camionetas del cártel, son camionetas de vecinos. Don Pepe está ahí.
Doña Carmen, la señora que vende tortillas en el mercado. Don Felipe, el mecánico del pueblo. Don Antonio, el dueño del rancho vecino, AKM. Todos están parados frente a la casa de Alejandro con expresiones serias. ¿Qué hacen aquí?, pregunta Alejandro. Don Antonio, da un paso adelante. Escuchamos que el cartel te está buscando. Escuchamos que vinieron al pueblo preguntando por ti y decidimos que no vamos a permitir que te hagan daño. Eres nuestro vecino. Eres parte de esta comunidad. Así que don Antonio señala a los otros, vamos a turnarnos para vigilar tu rancho. Vamos a estar atentos y si vemos algo sospechoso, vamos a llamar a la policía de inmediato. Alejandro siente algo quebrarse dentro de su pecho. No es dolor, es emoción. Durante años como agente encubierto, Alejandro vivió solo, sin conexiones, sin amigos, sin familia. Durante años como campesino, pensó que estaba viviendo en soledad, pero estaba equivocado. Construyó algo más valioso que paz. Construyó comunidad y esa comunidad acaba de demostrar que está dispuesta a protegerlo. Gracias, dice Alejandro con voz quebrada. No saben lo que esto significa para mí. Doña Carmen sonríe. Claro que lo sabemos, porque tú harías lo mismo por nosotros. Y tienes razón, Alejandro haría exactamente lo mismo. Alejandro está sentado en la sala de audiencias del Tribunal Federal en Guadalajara. La sala está llena, fiscales, abogados defensores, agentes de operaciones especiales, periodistas. Y en el centro, esposado y con uniforme naranja de prisión está el halcón. Su nombre real es Ricardo Méndez. Tiene años, 2 condenas previas por tráfico de drogas y ahora enfrenta cargos federales por intento de asesinato, tráfico de armas, asociación delictuosa y operación de organización criminal. Si es declarado culpable, pasará años en prisión federal sin posibilidad de libertad anticipada. Alejandro está ahí como testigo principal. Va a declarar sobre la invasión de su rancho, sobre el intento de quemar su casa, sobre las armas que interceptó. Su testimonio es pieza clave para condenar a El Halcón. Cuando el juez llama a Alejandro al estrado, él camina con pasos firmes. Ya no lleva ropa de campesino, lleva traje gris, camisa blanca, corbata azul. Se ve exactamente como lo que es un comandante retirado de fuerzas especiales. El fiscal Ramírez conduce el interrogatorio. Comandante Mendoza, ¿puede describir para el tribunal lo que sucedió? Alejandro respira profundo. Sicarios del cártel de las sombras invadieron mi rancho. Buscando fusiles AR-15 que yo había interceptado y entregado a la fiscalía. Me golpearon, me arrastraron al granero, me amenazaron con ejecución, pero descubrieron mi identidad real. Que yo era agente encubierto retirado. ¿Tibe? Señal de emergencia. Operaciones especiales llegó en minutos. Los sicarios fueron arrestados. 2 días después, 2 sicarios adicionales intentaron quemar mi rancho bajo órdenes directas del acusado. Alejandro señala a El Halcón. Fueron capturados y gracias a la información obtenida de esos arrestos, operaciones especiales, ejecutó operativo que desmanteló la célula completa del cártel en Colima, sicarios arrestados, toneladas de drogas decomisadas, fusiles recuperados, millones de pesos confiscados. El acusado fue capturado sin resistencia. Ramírez asiente. El acusado ordenó personalmente su ejecución. Sí. Los 2 sicarios que intentaron quemar mi rancho testificaron que recibieron orden directa del Halcón. Tengo grabación de uno de ellos confesando eso. Ramírez reproduce la grabación. La voz del sicario joven llena la sala. El Halcón. Se llama El Halcón. Es jefe de plaza en Colima. Fue quien ordenó la invasión de esta mañana. Fue quien ordenó quemar tu rancho esta noche. El abogado defensor intenta contrainterrogar, comandante Mendoza, ¿no es cierto que usted provocó esta situación al interceptar propiedad del cártel? Alejandro lo mira directamente. Intercepté fusiles de asalto robados del ejército estadounidense que iban a ser usados para cometer crímenes en México. Eso no es provocación.
Eso es cumplir con mi deber como ciudadano y como agente retirado bajo protección federal. El abogado insiste. ¿No es cierto que usted tiene historial de operativos violentos contra organizaciones criminales? Tengo historial de años sirviendo a mi país, desmantelando células del narco que asesinaban civiles inocentes. Sí, y estoy orgulloso de cada operativo. La sala aplaude. El juez golpea el mazo, pidiendo orden. Después de horas de testimonios, el juez se retira a deliberar. Regresa minutos después. El tribunal encuentra al acusado Ricardo Méndez, conocido como el Halcón, culpable de todos los cargos. Sentencia. El juez mira a el Halcón. Años de prisión federal sin posibilidad de libertad anticipada. Además, el tribunal ordena decomiso permanente de todos los bienes del acusado. El Halcón grita, sus abogados protestan. Pero la sentencia es final. Alejandro sale del tribunal sintiendo algo que no había sentido en años. Justicia. Afuera del tribunal. Eduardo lo espera. Lo logramos, dice Eduardo. El Halcón va a pasar el resto de su vida en prisión. Sus sicarios están testificando contra proveedores del cártel. La DEA arrestó al sargento Brennan en Texas. Va a ser extraditado a México para enfrentar cargos por tráfico de armas. Y gracias a toda esta información, Eduardo sonríe. La Fiscalía está preparando operativo regional contra el cártel de las sombras que va a golpear células en Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato simultáneamente. Esto, Eduardo pone mano en hombro de Alejandro, es victoria que va a cambiar el mapa del crimen organizado en México. Y todo comenzó porque un campesino descalzo decidió interceptar fusiles y entregarlos a las autoridades. Alejandro sonríe. No fui yo solo, Eduardo. Fue David Torres que decidió rendirse y testificar. Fueron los vecinos del pueblo que decidieron protegerme. Fueron los agentes de operaciones especiales que arriesgaron sus vidas en el operativo. Fueron fiscales que construyeron caso sólido. Fue trabajo de equipo. Yo solo fui la chispa. Ustedes fueron el fuego. Eduardo asiente. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Volver a mi rancho, cosechar mi maíz? Vender en el mercado. Los sábados, vivir en paz, ser don Alejandro el campesino, porque eso es lo que siempre quise ser. Meses después, el rancho La Esperanza está floreciendo. El maíz creció alto y fuerte. Las gallinas pusieron huevos abundantes. La cerca está reparada. La casa tiene techo nuevo que no gotea cuando llueve. Y Alejandro Mendoza está sentado en el portal de su casa al atardecer tomando café y mirando el sol ponerse sobre los campos. Ya no hay camionetas blindadas patrullando. Ya no hay agentes encubiertos vigilando. Ya no hay amenazas del cártel. Porque después del operativo regional que Eduardo mencionó, la organización fue devastada en Colima. Sicarios arrestados, toneladas de drogas decomisadas, 5 jefes de plaza capturados. El cártel de las sombras todavía existe, pero su poder en Colima está roto y nadie se atreve a tocar al comandante fantasma porque todos saben lo que pasa cuando lo intentan. Don Pepe viene a visitarlo cada 2 semanas. Doña Carmen le trae tortillas recién hechas cada sábado. Don Antonio lo invita a cenas familiares cada mes. Alejandro ya no vive solo. Vive rodeado de comunidad que lo acepta, lo respeta, lo protege. Una tarde, mientras Alejandro está arando el campo, escucha camioneta acercándose. Su mano va instintivamente hacia la pistola que lleva en la cintura, pero se relaja cuando ve que es Eduardo. Baja de la camioneta con sobremanila en la mano. Tengo algo para ti, dice Eduardo. Alejandro abre el sobre. Adentro hay carta oficial del secretario de Defensa Nacional. La carta dice: Comandante Alejandro Mendoza, en reconocimiento a su servicio excepcional durante años en operaciones encubiertas y en reconocimiento a su valentía, al interceptar cargamento de armas que llevó al desmantelamiento de célula del cártel de las sombras en Colima, el ejército mexicano le otorga la medalla al mérito militar, máximo honor para agentes retirados. La ceremonia será en Ciudad de
México. Su presencia es requerida. Alejandro lee la carta 2 veces. Siente lágrimas formándose en sus ojos. No sé qué decir. Di que vas a ir, dice Eduardo, porque te lo mereces. Mereces reconocimiento. Mereces que el país sepa quién eres. Mereces que tu historia sea contada. Alejandro asiente. Voy a ir. Pero después Alejandro mira hacia su rancho. Vuelvo aquí porque este es mi hogar. Eduardo sonríe. Lo sé y nadie te va a sacar de aquí nunca más. Alejandro Mendoza está parado en el Palacio Nacional, en Ciudad de México, frente a personas, generales del ejército, fiscales, agentes de operaciones especiales, periodistas y en primera fila don Pepe, doña Carmen, don Antonio y todos los vecinos del pueblo que viajaron horas para verlo recibir su medalla. El secretario de Defensa lee su historia. Años infiltrando células del narco. Sicarios capturados. Células desmanteladas, toneladas de drogas decomisadas, vidas civiles salvadas. Y, finalmente, la intercepción de fusiles que llevó al desmantelamiento del cártel de las sombras en Colima. Cuando el secretario coloca la medalla al mérito militar en el pecho de Alejandro, la sala explota en aplausos. Alejandro mira hacia la audiencia. Ve a Eduardo aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Ve a David Torres, ahora bajo nueva identidad, pero presente con permiso especial, aplaudiendo con gratitud en su rostro. Ve a sus vecinos aplaudiendo con orgullo y Alejandro entiende algo fundamental. No es la medalla lo que importa, no son los reconocimientos, no son los titulares de periódicos que van a escribir sobre él. Lo que importa es que salvó vidas, protegió comunidad, hizo lo correcto cuando era más fácil quedarse callado. Y eso es legado que ningún cartel puede destruir. Esta noche Alejandro regresa al rancho La Esperanza, se sienta en el portal de su casa, toma café, mira las estrellas y por primera vez en años, desde que se enlistó en el ejército a los años. Alejandro Mendoza se siente completamente en paz porque ya no es el comandante fantasma, ya no es agente encubierto, ya no es soldado, es don Alejandro, el campesino, el vecino, el hombre que eligió vivir con honor. Y esa es la mejor identidad que pudo haber tenido. El rancho está en silencio. El viento mueve las hojas de maíz. Las gallinas duermen en el gallinero. Y Alejandro Mendoza, años. Medallas militares, años de vida campesina, cierra los ojos y duerme sin pesadillas por primera vez en décadas. Porque finalmente, después de tanto tiempo, está en casa y nadie va a sacarlo de ahí. Nunca más. Si llegaste hasta aquí, significa que la historia del comandante fantasma te atrapó. Ahora necesito que hagas algo por mí. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y déjame en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Te sorprendió el giro cuando descubrieron las medallas? ¿Te emocionó cuando los vecinos decidieron proteger a Alejandro? ¿Qué parte te impactó más? Quiero leer cada comentario. Quiero saber qué piensas. Porque historias como esta, historias de personas comunes que hacen cosas extraordinarias, son las que necesitamos contar. Son las que nos recuerdan que el valor no viene de armas o poder, viene de hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Así que comenta, comparte y nos vemos en la próxima historia porque tengo muchas más que contarte.